Bienvenidos a un episodio más de la cabina de Delfos creado especialmente para ustedes. Para el día de hoy les traigo un episodio muy especial, ya que vamos a hablar sobre un tema que compete a muchos individuos dentro del mundo editorial, dentro del mundo de la literatura. Y les hablo de los marginados de la literatura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a aquellas labores, aquellos roles, aquellos profesionales o aquellos individuos que son marginados dentro del mundo editorial actual. Es decir, vamos a estar hablando sobre los escritores independientes, vamos a hablar sobre los correctores, sobre los traductores, sobre los ilustradores y otro tipo de personas más que son lamentablemente, al menos su trabajo es visto como menos o de plano es visto como algo innecesario. No por todos, obviamente, pero sí por muchos, dependiendo del sector. Eso lo vamos a ir conversando y viendo más adelante. Originalmente, este episodio iba a ser el número 6 y no iba a tratar sobre los marginados de la literatura, sino que iba a tratar específicamente sobre los escritores independientes. Y de hecho ese episodio se grabó con los dos invitados para ese momento, que eran dos escritores independientes de aquí de Costa Rica. Pero, o sea, sus nombres no los voy a mencionar, prefiero reservármelos. Pero, lamentablemente, debido a una situación que ahorita voy a explicar, decidí no publicar ese episodio cuando correspondía y adelanté todos los demás. Yo ya tenía todos los episodios grabados, decidí adelantar la mayoría de episodios y ahora ya dije, bueno, voy a retomar desde esta otra perspectiva el episodio que ya estaba grabado, solo que sin ningún invitado. Voy a empezar el episodio con esta anécdota para ir desglosando desde ahí cada uno de los temas. En este caso no va a haber ninguna biografía ni nada por el estilo, porque ya yo me presenté como tal y di parte de mi biografía en el episodio anterior, entonces no lo considero necesario. Pero bueno, ¿por qué marginados en la literatura, no? No es ningún secreto que cuando se piensa en el escritor, o más bien en la escritura, en el hecho de publicar un libro, la figura que se suele pensar es la del escritor y la de la editorial. Pero hay muchos otros roles que entran en juego, como por ejemplo el ilustrador, como por ejemplo el filólogo, es decir, el corrector de textos, el traductor en el caso de que sea una traducción, etc. Hay roles a los que no se les da su reconocimiento, o si se les da es como muchas veces por compromiso. Aclaro, esto no sucede en todo lado. Por ejemplo, en las editoriales serias, esto no va a suceder. Obviamente, cada libro, como ustedes lo pueden constatar con cualquier libro que tengan, viene una hoja de derechos, prácticamente al puro inicio, que es la hoja de derechos. También se le llama la hoja de créditos. Tiene diferentes nombres, que ahí vienen quién hizo la corrección, quién hizo la ilustración, cómo se llama la ilustración, quién hizo la traducción, en el caso de que sea una traducción, etc. Pero bueno, la anécdota como tal, que dio origen a este episodio, tiene que ver con dos escritores independientes que son de aquí de Costa Rica, como mencioné antes, y ellos pertenecen a un grupo de escritores de literatura de terror. Todos son costarricenses. De hecho, yo creo que es el único grupo de terror aquí en Costa Rica, entonces tal vez sea muy identificable para algunos, aunque no voy a mencionar el nombre de este grupo, ¿verdad? Para no dar publicidad. ¿Qué sucedió? Bueno, estos dos escritores, todo esto sucedió después de haber grabado el episodio número 6, que de hecho se llamaba se llamaba algo así como mitos sobre los escritores independientes o estigmas sobre los escritores independientes, algo así por el estilo. Estas dos personas, tiempo después de grabar el episodio, me contactan para que yo les revise los textos que van a publicar en una antología de este grupo. Llamémosle La Lógica. Que tal vez es un nombre muy similar a como es, pero bueno, ¿verdad? El grupo de La Lógica. Entonces ya hago yo la revisión, etcétera. Y ellos me comentan que es que cada año
sacan un volumen por ahí de octubre para que sea como todo ambiente de terror y que se ponen como una temática. Entonces cada uno crea un texto, cada uno de los integrantes, son como 8 aproximadamente, crea un texto y conforman esa antología. Muy bien. Entonces yo dije, sí, claro, no sé qué. Y ellos me dijeron, y cada uno contrata a su filólogo para pues, que se revisen los textos y así, ¿no? Entonces ellos dos decidieron contactarme a mí para que les revisara los textos. Muy bien. Reviso yo los textos, pasa el tiempo, me hacen llegar un ejemplar y la sorpresa mía fue que en el ejemplar no viene por ningún lado el crédito a los filólogos. Es decir, o sea, esa parte está ausente, completamente ausente. Entonces me comunico yo con la persona y me dijo que es que deliberadamente decidieron eliminar esa parte de la antología porque quitaba campo y se podía ver como muy feo con toda la demás información. Y bueno, cualquier persona que tal vez tenga, aunque sea un conocimiento básico de diagramación, si ve la revista, uno sabe que puede corregir ciertas partes para que esa información quepa. Es decir, yo le revisé a 2 personas, digamos que todos los demás, uno cada uno, digamos cada escritor un filólogo, entonces son 8, pero entonces serían 7 personas, 7 nombres nada más que hay que mencionar, porque yo le revisé a 2. En el caso de que los demás hayan sido uno por uno, si es que contactaron en algún filólogo, ¿verdad? Porque también esa es la otra duda, ¿no? Pero eso ya da igual. Entonces, sí cabía perfectamente, por ejemplo, en la parte final están los nombres de ellos en grande, muy, muy grande. Eso se puede hacer más pequeño y se podía colocar después el nombre de los filólogos o incluso, aunque tal vez podía significar un costo mayor, no iba a ser tanto si se agregaba una página más, se ponía en una parte el texto que revisó cada filólogo y obviamente el nombre del filólogo. Y del otro lado, no sé, podían poner una imagen o algo así por el estilo. Es decir, había muchas formas de solucionarlo. Esas son solamente 2, pero alguien que sepa tal vez más de diagramación podría encontrar ahí la forma. Entonces, cuando ya me menciona esto, bueno, yo le externo obviamente mi opinión sobre que pues me parece muy mal que entre todos hayan decidido que no era necesario. Y más por una cuestión estética, ¿no? Se ve feo o algo así por el estilo, ¿no? Porque esas fueron las palabras que utilizaron, ¿no? O sea, no se ve necesario. Entre todos decidieron que no fuera necesario. Y ahí, a partir de ahí yo dije, bueno, qué mal que todavía no haya una conciencia tan desarrollada en las personas, al menos en algunas, para respetar estos otros roles que son realmente necesarios, ¿verdad? Porque muchos escritores no llegan a hacer los cambios que tienen que hacer si no es por el filólogo, ¿verdad? Es decir, no es que el filólogo les hace el cuento, obviamente que no, pero sí muchas veces gracias a las sugerencias que hace el filólogo o la filóloga, los cuentos se mejoran muchísimo. Entonces sí me parece lamentable, sí me da como... Siento un poco de decepción porque es como más viniendo de escritores independientes que ellos en sí son ya per se discriminados porque los ven automáticamente como inferiores al no ser respaldados por un grupo editorial. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces me parece aún más sorprendente que un grupo que ya per se es visto como menos y que es muchas veces rechazado, marginado, etcétera, decida hacer lo mismo con otros grupos. No, o sea, es como un poquito irónico, cuanto menos, ¿no? Entonces, bueno, de aquí nace la creación de este episodio que quiero resaltar, ¿no? Este episodio no se trata de hacer una victimización ni nada por el estilo. Yo no voy con las victimizaciones, eso es muy nada que ver, ¿verdad? Pero sí es necesario hablar del tema. Es necesario porque es algo que al parecer a mucha gente no le importa y que incluso hay filólogos o traductores o lo que sea que les hacen muy malas jugadas y se quedan callados. Y esto es algo que hay que pues hablar, hay que traer al plató este tipo de temas. Entonces, les cuento esta anécdota no solo para que entiendan por qué, ¿verdad? El porqué de este episodio, sino también para poder traer o poder hablar con más ejemplos de este tema, abordando también otras perspectivas. Puede que aquí se me vayan algunas
otras profesiones que sean también rechazadas o marginadas, pero voy a tratar de abordar la mayoría, aunque sea. Muchos se pueden preguntar, pero bueno, eso lo hicieron después, ya el episodio estaba grabado, el episodio realmente quedó muy bien, ¿por qué no siempre publicarlo, verdad? Y decidí no publicarlo por una cuestión personal. Es decir, yo por ejemplo en el episodio 5 decidí hablar justamente de los mitos de la corrección literaria, que fue con María Benavides. Fue uno de los episodios que más me gustó. Y justamente ahí hablábamos de la necesidad de visibilizar el trabajo del filólogo y no hacerlo menos. Entonces yo me sentiría como muy hipócrita, ¿verdad? Habiendo hablado de esto y defendiendo esto, siendo yo filólogo, y después traer o darle visibilidad a personas o a grupos que ignoran totalmente el trabajo de los filólogos, que de hecho lo consideran innecesario. Que de paso la gente se puede preguntar, pero ¿realmente es necesario poner los créditos del filólogo, del ilustrador, de lo que sea? Y la respuesta es sí, es obligatorio, porque es como robarle el crédito a alguien. No sé, ubíquense cuando estaban en su época de colegio, de universidad y tenían que hacer un trabajo en grupo y todos aportaron. Es como que a ustedes lo saquen del trabajo, solo porque usted ya cumplió con su parte. Es decir, el que usted cumpla con su parte no implica que lo quiten. Es decir, aunque usted haya hecho más o menos o más o menos que los demás, debe aparecer el nombre porque es el crédito de la persona, ¿no? En este caso es incluso más grave porque se está hablando de que hay tres factores aquí. Uno, el hecho de que aparezca el nombre del filólogo representa el currículum que tiene el filólogo. El filólogo puede respaldar cuando pide un trabajo, puede respaldar que hizo X trabajo porque aparecieron los créditos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, le da prestigio a la revista. Una revista o un libro o lo que sea que es revisado filológicamente tiene más credibilidad porque da la impresión de, mira, pasaron los textos por un filtro de un profesional. Entonces, o sea, se están tomando las cosas en serio. Eso es lo segundo, entonces beneficia a la revista y por ende a los escritores que están publicando en esa revista, antología o lo que sea. Y tercero, de ahí que si obviamente no se dice el crédito que alguien merece, es robarle ese crédito. Es como en el caso de los escritores fantasma, ¿no? Que ellos, aunque les pagan, pues obviamente no se da ninguna mención. Solo que aquí hay una diferencia y es que los filólogos no trabajan como fantasmas, ¿verdad? No hacen ninguna firma de contrato para que no se mencionen sus nombres o algo así. Eso sería absurdo, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante. Eso por ahí. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es el hecho de que por una cuestión ética, por una cuestión moral, si alguien participó en algo y, o sea, el texto llegó a mejorar por ese trabajo, ¿cómo no voy a colocar yo el nombre de la persona? Nadie está diciendo que la persona hizo el cuento. Es el hecho de reconocer ese trabajo. O sea, nada cuesta, ¿no? Es como parte de la humildad y de tener los pies en la tierra que son parte realmente del mundo del escritor, ¿no? Porque muchas veces todos estos elementos surgen por el ego del escritor. Es decir, el pensar que el escritor lo hace todo cuando en realidad no es así. Porque muchas veces cuando se ha tratado de encargar, ¿verdad? De hacerlo todo, el resultado puede ser muy malo. Y se puede ver, por ejemplo, con muchos libros que son publicados sin ton ni son, o sea, así a lo que caiga en Amazon, ¿verdad? Que la persona prácticamente lo hace todo y el resultado que se obtiene es un resultado bastante pobre, de muy mala calidad, que hay una muy mala revisión, etcétera, ¿no? O no hay revisión del todo. Ahora bien, voy a ir abordando tema por tema. Voy a empezar por justamente el filólogo. Voy a seguir la línea del filólogo ya que esa es la que he ido ahondando más. Muchas veces no se menciona, ni siquiera en las editoriales de renombre, al filólogo. Es decir, sí se menciona como en los créditos, pero cuando, por ejemplo, se entrevista al escritor o se entrevista a la editorial o lo que sea, nunca hablan de sus editores. Cuesta mucho que hablen de sus filólogos o de sus editores, que salgan y les den el crédito que merecen. Obviamente hay algunas que sí lo hacen, pero hay otras que no. Y prácticamente si alguien no ve la hoja de derechos que viene en el libro, nadie se da cuenta que alguien revisó ese texto, ¿no?
lo cual es lamentable porque es un trabajo muy importante. Gracias al trabajo del filólogo se mejoran los textos, se cambian los títulos de los libros. Gracias al trabajo del filólogo incluso se pueden quitar partes innecesarias. O sea, un buen filólogo va a potenciar el libro, el texto como tal. También puede haber varios filólogos, por ejemplo, puede haber un filólogo de pruebas al final que va a asegurarse de que ya una vez todo esté maquetado, pues no se haya colado ningún error, etcétera, ¿no? Un ejemplo de esto lo podemos ver en justamente Mariana Enríquez con la novela Nuestra parte de noche, bueno, que ganó el premio Herralde de novela de la editorial Anagrama. Bueno, este texto fue presentado originalmente con el título Mi estrella oscura. Entonces, bueno, vemos que hubo un cambio de título. Ese cambio de título no lo hace el escritor, no lo hace una persona externa, lo hace el filólogo, es lo que recomienda el filólogo. El filólogo o incluso el editor, porque son diferentes, ellos dos son los que suelen recomendar cambios de título. ¿Por qué? Porque va mejor con la obra, porque se puede vender mejor, puede tener un mayor impacto a nivel de ventas, puede calar más en la memoria del lector, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los millones de ejemplos que puede haber de cómo el escritor realmente no es el que lo hace todo. Es que hay muchos que realmente, tal vez esto suene como muy lógico, ¿no? Para muchas de las personas, pero es que hay personas que sí piensan que todo lo hace el escritor, que el escritor sencillamente es como que saca su libro y ya está todo hecho, y eso no es así, ¿verdad? Entonces ese es uno de los casos, el caso del filólogo, que realmente es un trabajo muy importante. Luego tenemos el caso del traductor. Antes no se colocaba, de hecho todavía hay ciertas cuestiones ciertas editoriales que no lo colocan, el nombre del traductor en la portada. Fue que se dieron cambios a lo largo del tiempo y se exigía que se mencionara el nombre del traductor en la portada de los libros. ¿Por qué? Porque prácticamente es el que está logrando llevar un texto de una lengua a otra, y no es como traducir así de fácil de ponerlo en ChatGPT, por favor tradúceme esto, o en Google Translator, ¿verdad? No es algo así, es muchísimo más complejo. La traducción aquí no es solo saber dos idiomas, entonces como yo sé inglés y español, puedo traducir todo lo de inglés a español y todo lo de español a inglés. No basta con saber el idioma, lamentablemente. No basta con tener un traductor como Google o ChatGPT. Se necesitan tener conocimientos más profundos, se necesita conocer también de literatura en este caso, y concretamente estudiar el autor que se está traduciendo a la otra lengua. Hay términos que no van a existir en la otra lengua y que el traductor tiene que ver qué hace. Si hace un calco, es decir, toma la palabra, la pone tal cual y le pone una nota al pie, por ejemplo, o se busca una forma alternativa sin que se pierda el significado tal cual de la palabra, de colocarlo para tratar de llevar el mensaje lo más nítido posible. Es decir, al fin y al cabo, traducir un libro en general, un texto, lo que sea, es reescribirlo en otra lengua, tratando de imitar lo más posible todos los juegos de palabras que haya hecho el escritor, tratar de llevar el mensaje tal cual el escritor lo expresó. Y eso, bueno, empezando de que es imposible hacerlo al 100% exacto, pero los buenos traductores se pueden acercar lo más posible, el imitar el estilo del escritor, que hay muchos estilos que son fáciles de traducir, pero hay otros que son muy difíciles. Y un ejemplo lo tenemos en la literatura japonesa, con Izumi Kyoka, con Sobre el dragón del abismo, concretamente, bueno, no solo Sobre el dragón del abismo, en realidad todos los textos de él en general son difíciles de traducir justamente por el estilo que él tenía, que era un estilo que sobresalía de todos los escritores japoneses de la época, y que era un estilo muy enrevesado, muy difícil, que hacía imágenes muy difíciles de llevar a otro idioma. Entonces, por ejemplo, en este caso, fue la editorial Satori la que traduce directamente del japonés al español estos textos, y lo hacen
muy buenos traductores que logran llegar lo más cerca posible de ese estilo enrevesado, de ese estilo tan particular que solamente se podría percibir si uno habla japonés a ese nivel de poder entender a Izumi Kyoka y obviamente leerlo en ese idioma si se logra conseguir los textos. Entonces vemos que el trabajo del traductor es fundamental, no es como que cualquiera lo puede traducir, porque si cualquiera lo traduce puede que el producto final sea una basura. Entonces es importante esa labor, ese rol dentro de la editorial cuando aplica, porque obviamente no todos los libros se traducen, pues es bastante clave. Sin ese rol no se podrían hacer estas ediciones tan preciosas. Aquí tengo dos, justamente de Izumi Kyoka, dos traductores excelentísimos que realmente han hecho un muy buen trabajo. En el caso de la obra El laberinto de hierba, que es una novela, la traducción está a cargo de Iván Díaz Sancho. Y en el caso de Sobre el dragón del abismo, que fue el texto que mencioné primero, está a cargo la traducción de Alejandro Morales Rama. Los dos son traductores excelentísimos, especializados en traducir no solo literatura japonesa, sino también a Kyoka, ¿verdad? Que ya es todo un reto dentro de la traducción, de toda la traductología en sí. Entonces, bueno, tenemos este otro rol, que vemos que no es tan sencillo como saber otro idioma y ahí jugarla, ahí como hacer un copy-paste de lo que saque Google Translator, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, como vemos, hay roles que hay detrás de la obra, detrás del escritor, que son los que hacen posible que la obra llegue a ser lo que es. Y bueno, ya moviéndonos a otro de los roles marginados, es el del investigador. Y esto se ve, por ejemplo, con estos textos, por ejemplo, de la editorial Cátedra, por mencionar una, que tienen ediciones anotadas. Entonces es un profesional que, por ejemplo, no sé, quieren hacer una edición de Fortunata y Jacinta. Entonces esta edición va a llevar notas y la persona hace toda la investigación para dar prácticamente un estudio dentro del texto, ¿no? Ir aclarando ciertas notas, tal vez por cuestiones temporales que ahora pueden quedar muy lejanas, etcétera, ¿no? También sucede, por ejemplo, cuando se hacen ediciones como de textos muchísimo más antiguos, como por ejemplo la Ilíada, la Odisea. Ahora se me viene a la mente la poesía completa de Enheduanna, si no me equivoco se pronuncia así. Y si no, me disculparán la pronunciación, que es esta autora considerada la primera autora per se, ¿ya? O sea, que llegó a tener autoría en sí, y que están traducidos, de hecho toda esta obra está traducida del sumerio, o sea, ya estamos hablando de que no cualquiera habla sumerio, empezando por ahí. Esta escritora, esta autora era una sacerdotisa y una princesa de los reinos de Sumeria, ¿verdad? De hecho, vivía concretamente en la región de Ur. Entonces, ella dejó una serie de escritos, ¿verdad? Y que pues ahí quedaron en el tiempo. Y posteriormente, hay alguien, bueno, hay diferentes versiones, diferentes editoriales rescatan estos textos. Pero hay uno que quiero mencionar concretamente, que es Sophus Hele. La versión que él hace de estos textos es súper buena, es una muy buena traducción. Él es especializado en historia, concretamente en las épicas babilónicas y todo lo que tiene que ver con el mundo sumerio. De hecho, también hizo la traducción de Gilgamesh. Y es una muy muy buena traducción. Eso sí, él lo traduce al inglés, ¿verdad? por si para los que sepan inglés lo pueden conseguir. Son textos que la verdad valen muchísimo la pena. Y es un buen ejemplo de un investigador que tiene bases históricas. Entonces, aparte de eso, obviamente traduce el texto, pero le da una edición anotada también, ¿verdad? O sea, hace anotaciones para que el lector entienda cómo era el texto originalmente y cómo él lo trató de acercar lo más posible a esa realidad de la época de esta escritora. Entonces, vemos que son roles muy, muy clave, que no cualquiera puede ocupar su lugar. El escritor no puede hacer todo esto, sencillamente no puede, porque no tiene el conocimiento y
Él se encarga meramente de escribir. Esto no significa que los escritores no corrijan sus borradores, llamémoslo así, ¿no? Uno como escritor corrige sus borradores, pero siempre debe pasar por un filtro de filólogo, a unos ojos externos que no estén embotados con el texto principal, ¿no? Eso en el caso de la filología. Y bueno, ya moviéndonos al siguiente rol, nos correspondería entonces hablar de los ilustradores, que son los que lamentablemente desde la aparición de la inteligencia artificial son los que han sufrido más. ¿Por qué? Porque muchas personas prefieren pagar la mensualidad en Midjourney o lo que sea que tengan que pagar, la suscripción o lo que sea, en lugar de estarle pagando a un ilustrador. En lo personal yo prefiero cómo quedan las ilustraciones con un estilo propio de un humano. Para mí las de las máquinas quedan muy artificiales, pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter ahí porque sería larguísimo. Pero ya yéndonos concretamente a lo que nos compete, que es cuando se les da reconocimiento o no, bueno, hay muchas veces, muchos escritores agarran sin permiso obras que se encuentran y por ejemplo, las publican en sus redes sociales, o las ponen en sus textos. Esto sucede especialmente cuando son escritores independientes, porque una editorial jamás lo haría, no se jugaría una demanda. ¿Verdad? Porque eso se puede demandar, es tomar algo que no le pertenece a la persona y ponerlo ahí, sin dar crédito alguno. Entonces, eso es un motivo de demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que prácticamente les están robando el material a otros artistas, en este caso ilustradores, y no se les da ni siquiera el crédito, no se les da ni siquiera la mención. Lo ideal es que lo pidan, obviamente, pero muchas veces ni siquiera se da la mención y eso, pues obviamente es plagio. Porque al no aparecer quién hizo la ilustración, se da a entender que el que está haciendo la publicación la hizo. Aunque realmente no sea así, tal vez sea muy obvio que no es así. Y por eso es que legalmente no se debe hacer, ¿verdad? Porque sí se puede caer en graves problemas. Ahora bien, cuando se colabora muchas veces, se tiene la autorización de la persona, pero no se menciona el nombre, o se deja de lado, no le dan tanto énfasis, no agradecen después al ilustrador, o no enfatizan eso, ¿no? En el caso de la anécdota que conté al inicio, ellos ilustraron todo con Midjourney. Entonces, a mí lo que me dio risa, ¿verdad? Fue que en la parte de donde ellos ponen como unos créditos, que es el diagramador, bueno, que en realidad son dos, que son dos de los mismos escritores que están ahí dentro de la lógica, ¿verdad? Llamémosle, como le dije, llamémosle hacia al grupo. Y entre los agradecimientos, bueno, viene como la imprenta y no sé qué. Como les mencioné, los filólogos brillan por su ausencia ahí. Pero lo que me dio risa, y en el mal sentido, como esa risa como un poco de what the fuck, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Fue que estaba el crédito hacia Midjourney. Entonces me dio risa porque es como, o sea, se prefiere dar el crédito a una máquina que a un ser humano que sí invirtió tiempo, ¿verdad? En sacar todo. Entonces me pareció como, no sé, muy surrealista, si se quiere, muy raro, muy absurdo, que se le esté dando crédito a una máquina, que se le prefiera dar crédito a una máquina que a una persona. Obviamente en el caso de la inteligencia artificial, cuando se utiliza, pues sí se tiene que mencionar. Obviamente no estoy diciendo que eso no se mencione, ¿verdad? Eso es obligatorio mencionarlo, porque es para ellos mismos respaldarse de dónde están sacando las imágenes y que después nadie los acuse ahí de plagio, una vara así. Pero si ponen una máquina, si le dan crédito a una máquina, con muchísima más razón le tienen que dar crédito a las personas. Es que eso se saca de lógica, ¿no? Pero bueno, entonces este es por el lado de los ilustradores, ¿no? Que muchas veces también esto aplica para todos los que he mencionado. Se espera que el trabajo que hacen sea regalado, sea muy barato, como que no entienden la magnitud del trabajo, no entienden, por ejemplo, en el caso de una ilustración, que es algo que va a estar reproduciéndose en masa, porque es un libro, una antología, una revista o lo que sea, se va a estar reproduciendo en masa, entonces esa imagen se va a estar utilizando una y otra y otra y otra vez, y obviamente la persona solamente va a ver un pago, en el caso del ilustrador, ¿verdad? Entonces,
pueden ver muy caro el precio de una ilustración. No se está valorando realmente el trabajo de ninguna de estas profesiones, lo cual es una lástima porque al final el trabajo de la escritura es un trabajo en conjunto. Eso lo veremos en otro episodio del podcast. Es un trabajo en conjunto, nos guste o no. Es decir, la escritura uno la hace solo, en la casa, ¿no? Pero incluso cuando uno ya lo publica, pues necesita de lector. Porque si no, el libro va a quedar ahí flotando eh, solo. Es decir, obligatoriamente hay alguien que va a interactuar con ese libro. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Que mínimo es el lector, en el caso de que la persona lo haga todo. Y bueno, pasemos ahora al rol del escritor independiente, que es otro marginado también dentro de esta ecuación, dentro de este mundo. Muchos de ellos lo son al menos. ¿Qué es un escritor independiente? Bueno, el escritor independiente es un escritor que no tiene un sello editorial que lo respalde. Aquí no cuentan editoriales pirata, ¿ok? Es decir, mucha gente puede decir, no, pero es que a mí me publicó tal, sí, pero es una editorial pirata. O sea, literalmente usted no tiene el respaldo de esa editorial y como vimos en el episodio anterior, esas editoriales lo único que quieren es robarle el dinero, ¿ok? Entonces, eso por ahí, no hay verdaderamente un filtro que, valga la redundancia, filtre la obra y asegure su calidad. Entonces, el escritor está solo. Lo que suelen hacer es autopublicarse o llevar el texto, sí, que es lo mismo que autopublicarse, llevar el texto a una imprenta para que se le imprima, valga la redundancia, y después lo venda en librerías o lo que sea, o hacerlo a través de Amazon, que no hay que confundirlo tampoco con ciertas editoriales independientes que se amarran, o sea, se agarran de Amazon para poder bajar los costos de, ¿cómo se llama esto? De impresión, ¿verdad? No hay que confundirlo con eso. Aquí es que el escritor o sea, paga todo. Aquí es donde está el asunto. ¿Por qué el escritor independiente es visto como menos? Bueno, básicamente porque no tiene ningún apadrinamiento editorial. No hay ningún sello que lo apadrine. Entonces, especialmente como en un tiempo como este, en el que prácticamente cualquier persona publica cualquier cosa sin ningún filtro de calidad, y con todos los productos que se ven en Amazon, que la mayoría, porque lamentablemente sí es la mayoría, son de muy mala calidad, aquí entonces pagarían justos por pecadores, como dicen. Es decir, los que son buenos escritores y que son escritores independientes se pueden perder entre los escritores independientes que son pues malos, ¿verdad? Cuyos textos son bastante deplorables. Y lamentablemente va a suceder y va a seguir sucediendo porque va a haber más personas que publiquen sin realmente tener una obra de calidad. Entonces hay un estigma y hay que entender que dentro de los escritores independientes hay escritores que tienen textos de calidad. Hay otros que no, obviamente, porque también hay que decirlo. Hay otros que no tienen ninguna calidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque realmente es importante dar a ver las dos caras de la moneda. Es decir, tampoco se puede pecar y decir todos tienen la mejor calidad del mundo, porque es mentira. Lo mismo sucede, eso no es ningún secreto, ¿no? O sea, que también hay textos publicados en editoriales tradicionales que realmente no tienen una buena calidad y que, como por obra y gracia, están publicados. Pero en el mundo de los escritores independientes eso se ve mucho más, ¿ok? Es muchísimo más notable y lamentablemente más estigmatizado. Ahora bien, para abordar aquí algo del episodio, ¿no? Del episodio borrado o del episodio ahí eliminado, ¿no? ¿Por qué se tiende a tener este estigma en contra de los escritores independientes? Prácticamente porque hay muchos factores que la mayoría de estos escritores hacen, como por ejemplo, muchos de esos escritores tienen como una especie de estigma extraño hacia las editoriales que piensan que literalmente les van a robar sus obras, que no sé, se los van a corregir al punto de que ellos tienen que escribir como la editorial les dicte, lo cual eso es mentira, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un escritor, no un escritor fantasma, ¿verdad? Entonces el escritor fantasma es el que se les exige escribir de cierta manera, que ya sabemos que es un negocio muy turbio. Entonces tienen como todos estos estigmas que muchas veces, a lo que he visto, es como para justificar el por qué deciden no mostrar sus textos de esta manera
pero en el fondo es un miedo al rechazo, o sea, el miedo de que les rechacen los textos, de que les digan que tal vez sus textos no son de buena calidad o algo así por el estilo. Cuando hay que poner a prueba los textos, ¿no? O sea, no pasa nada si a alguien le dicen que no en una editorial y se intentará en otra. Pero bueno, hay una falacia de la generalización también por parte de los profesionales en literatura respecto a, no todos obviamente, pero respecto a gente en general, hacia los escritores independientes, ¿verdad? Donde se cree que todos los escritores independientes no saben absolutamente nada de literatura y sabemos que eso no es cierto, eso ya lo había mencionado. Otro punto es que esto yo lo escuché de una escritora independiente que se llama Le Fernández y eso a mí me sorprendió mucho. Ella hizo como un reel en Instagram en el que mencionaba como que ella prefería publicar de manera independiente porque ella no quiere seguir ninguna tendencia y que las editoriales supuestamente meten en tendencia a los escritores, los obligan a llevar una tendencia. A mí me dio risa porque todos estos comentarios más bien siguen reforzando el estigma de que ellos no están enterados de lo que siquiera ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque esta escritora, por ejemplo, escribe literatura de fantasía juvenil. Y qué cosa más de tendencia desde hace unos años para acá que esa. Entonces me quedé como un poquito sorprendido, ¿verdad? Con Poker Face. Porque justamente va a dar a ver o va a dar la imagen de que los escritores independientes no saben nada de literatura y que sencillamente se sientan a escribir, que no están ni siquiera enterados de lo que están escribiendo y que piensan que lo que escriben es novedoso solo porque tal vez no han leído lo suficiente o porque no están enterados del panorama actual literario, ¿no? Entonces, escritores así como estos son los que le generan mala fama a los que sí saben, pero deciden por cuestiones personales o por lo que sea, publicar independientemente. Entonces, también eso es parte del estigma. Obviamente no lo estoy justificando, pero lamentablemente unos le generan mala fama a todos. Ese es el problema. Y cuando uno hace algo bueno, uno de los escritores independientes hace algo bueno, normalmente es como, es que es la excepción. No se generaliza, ¿verdad? Entonces también por ahí, ahí está el asunto. Y luego está esta creencia de que ellos pueden encargarse absolutamente de todo lo que implica publicar un libro. Y bueno, ciertamente una persona sí podría hacerlo, pero para eso se tiene que preparar en todas las áreas. O sea, tendría que ser filólogo, aparte de ser escritor, obviamente, y pulirse como escritor. Tendría que conocer de mercadotecnia. Tendría que conocer de calendarios editoriales, cuándo es mejor publicar un libro, cuándo es mejor publicar ciertos géneros, etc. Tendría también él solo o ella sola ampliar su red de contactos, etc. Es decir, sí. O sea, es un trabajo muy arduo y muchos piensan que solamente basta con escribir. También muchos tendrían que ser ilustradores, ¿verdad? Obviamente. Y aquí es donde se generan ciertos conflictos y es donde también se ve, en el caso de algunos de los escritores, otros estigmas, como por ejemplo, la parte de la ilustración, ¿no? Que ellos para ahorrarse dinero tal vez lo pueden hacer ellos mismos, pero tal vez el producto de calidad es muy malo, porque tal vez no son realmente ilustradores. O por ejemplo, entonces la portada es súper fea, ¿no? O por ejemplo, tratan de maquetarlo todo y siguen tal vez como tutoriales de YouTube o algo así por el estilo, pero les queda mal porque no saben hacer una hoja de derechos, entonces lo ponen como un párrafo común y corriente y así no se hace una hoja de derechos, ¿verdad? No saben cómo colocar la información y se basan con puro tutorial que no siempre sirve, ¿verdad? Hay muchos programas que se pueden utilizar para hacer ese tipo de labores de manera profesional. Entonces, y lamentablemente no se informan lo suficiente algunos, la mayoría diría yo, y el resultado termina siendo un poquito de baja calidad. Y luego está este efecto que lo he visto lamentablemente en un escritor costarricense que es independiente, más bien un escritor independiente de Costa Rica, lo dije al revés.
que él coloca en Amazon, y no solo él, he visto que también muchos otros lo hacen aquí en otros países, y colocan su obra gratis, gratuita completamente. Y ok, cualquiera hace con su libro lo que quiera, pero ellos lo están tratando de hacer para obtener más descargas, para que el libro se promocione más. Pero lo que no saben es que están haciendo un efecto contraproducente. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a reducir la posibilidad de que les compren el libro, a sabiendas de que ellos en cualquier momento van a colocar su libro gratuito. Entonces se van a esperar cuando lo coloquen gratuito para bajarlo y no les van a soltar ningún peso. Entonces la estrategia que parece muy chiva, muy genial, termina siendo un arma de doble filo y más en contra del escritor que a favor. Entonces también por ahí, es decir, que tratan de hacer estrategias de mercadotecnia que realmente no convienen. Entonces, sí, ciertamente un escritor independiente podría encargarse de todo, pero para eso se tiene que preparar muy bien, extremadamente bien. Aparte de obviamente tener todo el capital necesario para hacerlo, porque la autopublicación implica todos los gastos y obviamente publicar un libro no es barato. Luego tenemos otro rol importante que es el del escritor tradicional. Y bueno, con estos escritores lo que sucede es que puede que no tengan tantos contactos como otros y eso pueda mermarlos, ¿ok? Y los obliguen muchas veces a salirse del país, buscar suerte en otros lados, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo de aquí de Costa Rica, con las escritoras ya fallecidas, Eunice Odio y Yolanda Oreamuno, y también en su momento Carmen Lira. Estas tres escritoras, especialmente las dos primeras que mencioné, no eran queridas en su época. No eran queridas en su época. Y ellas tuvieron que hacer su carrera literaria prácticamente afuera. Si no me equivoco, fue en Guatemala. Creo que las dos fue en Guatemala. La carrera literaria de ellas floreció allí. Y años después se decide rescatar a esas escritoras, pero claramente esas escritoras quedaron odiando a Costa Rica, ¿verdad? Así, estoy resumiendo este evento demasiado para que el episodio no se haga muy largo, ¿verdad? Pero así, grosso modo, eso fue lo que sucedió, ¿no? Tiempo después, ya cuando ya murieron, ¿verdad? Ya sí se rescatan las figuras, ¿verdad? De estas escritoras y demás, pero ellas quedaron prácticamente detestando Costa Rica, porque en su momento, cuando lo necesitaban, no se les dio espacio. En ese caso, en esa época estamos hablando del siglo XX, 1, por ser mujeres, 2, por escribir algo que a los que estaban en el poder en ese momento, en el poder editorial, no les gustaba. En el caso de Carmen Lira fue por su cambio a una cuestión de afiliación política, que ya después, al inicio sí como que publicaba y demás, pero después ya fue rechazada. ¿Y por qué? Por una cuestión política, como lo que le sucedió a Borges de no ganar el Nobel por una cuestión política, algo así, pero versión rechazo, una cuestión así, ¿no? He dicho una cuestión así como 10.000 millones de veces, pero bueno, como sea. Entonces tenemos estos casos de que son escritoras que tienen una buena calidad literaria, que publican bajo un sello editorial, pero no están hermanadas o no tienen argolla, como se le dice aquí en Costa Rica, es decir, contactos con personas que estén en las cúpulas o en los lugares de poder del sector editorial. Eso también tiene mucho que ver. El hecho de que alguien no tenga amistades con este tipo de personas puede mermar sus posibilidades y lamentablemente si va de paso en contra de todo lo que se está publicando en el momento o no está de acuerdo con lo que se está publicando en el momento y publica algo diferente, con muchísima más razón lo pueden rechazar, y es donde le toca ir afuera, ya sea virtualmente o físicamente, ¿verdad? A buscar suerte. Entonces este panorama también es importante mencionarlo, porque sí hay mucha corrupción dentro del sector editorial, obviamente no en todos los lados, pero sí en muchos. También tiene que ver la personalidad, ¿no? Cuando una personalidad es muy fuerte y no se deja doblegar
por todas estas personas de poder, tiende a echárselas de enemigos, de enemigas. Entonces, como por ejemplo justamente lo que le pasó a Yolanda Oriamuno, Carmen Lira y Eunice Odio, que ellas no se dejaron doblegar, pero entonces decidieron no darles ningún apoyo. Es ya contar con que no se tiene ese puente, y es muy difícil cuando no se tiene un puente, ¿verdad? Claro, es más meritorio cuando no lo conoce nadie a uno y uno llega y lo publican, ¿verdad? Obviamente. Pero a nivel de poder esparcir la obra o dar a conocer la obra, pues se le haría más difícil a la persona publicar. Por eso también esta es una de las razones que muchas personas se deciden autopublicar. No es el caso de estas escritoras, pero sí es el caso de muchos escritores actualmente y que tienen buenos textos, buena calidad. Entonces por eso los insto a que no juzguen a todos los escritores independientes por igual, sino que se den la oportunidad de que digan, bueno, mira, este sí fue una cochinada, este texto, mira, no, este sí fue bastante bueno, qué sorpresa, ¿no? Los insto a eso porque sí, uno se puede llevar más de una sorpresa. Y bueno, otros roles por mencionar está el del diagramador. El diagramador es importantísimo porque es el que le da forma de libro al texto. Sin el diagramador, el texto sería un documentillo de Word, común y corriente, o en PDF. Es el que le da todo el acomodo del texto, también el que idea cómo se puede adornar ese texto, ¿verdad? Por dentro, el que escoge la tipografía, el que le da todos estos detalles que suelen hacer, por ejemplo, ediciones súper bonitas, como las de Alma, por mencionar una. Eso lo idea y el editor. El editor es el que se encarga ya de todo el proceso en sí. Es el que selecciona los textos, ¿verdad? Que van a entrar a la editorial o no. Eso estoy diciendo así grosso modo, pero en realidad pueden tener... Una misma persona puede tener, por ejemplo, dos funciones. Digamos, el editor, por ejemplo, en las editoriales independientes puede haber un editor que también sea diagramador, por ejemplo, ¿no? Entonces selecciona los textos y al final los diagrama. Eso va a depender de cuán grande sea la editorial. Eso sí, en ambos casos es una persona que ha estudiado para las dos cosas, ¿verdad? No es como cualquier persona que dice, ah, mira, se me antojó diagramar. No sé nada, pero voy a sentarme ya a diagramar. O sea, no. No se trata solo de ver tutoriales en YouTube y hacer las cosas, ¿no? Sino de realmente hacerlo con una base bien estudiada. ¿Se me pudo haber escapado algún otro? Si ustedes conocen o se les viene a la mente algún otro, no duden en ponerlo en los comentarios. Eso sería genial y de mucha ayuda. Y bueno, como palabras finales, los insto a que vean el libro como el producto final de un trabajo en conjunto. Porque al final es eso, no es solo el escritor. Para que esas otras personas también tengan su crédito, ¿verdad? Es decir, para que uno note ese trabajo, que el libro es muchísimo más complejo que sentarse a escribir y ya. Ya sentarse a escribir tiene obviamente su dificultad, porque no es solo escribir lo que se me ocurra y ya, ¿verdad? Entonces ya escribir en sí tiene su técnica, tiene también sus bases, su dificultad. De cierta manera también tiene toda la investigación que hay que hacer, dependiendo del tema que se quiera escribir. Por ejemplo, Hannah Kent, como mencioné en el capítulo anterior, en la novela Burial Rites, hizo una investigación tan grande que prácticamente habló con toda Islandia para recolectar toda la información y poder escribir su novela. Eso también hay que verlo, ¿verdad? Es decir, el escritor tiene mucho peso y también tiene mucho peso todas estas personas, porque va a haber personas que van a tener que corroborar esa información, ¿ok? Y que van a estar especializadas en eso. Entonces, todos los roles al final son importantes y es menester darles el crédito que merecen. En cuanto a la anécdota, solamente para agregar aquí la anécdota que conté al inicio con los de la lógica, por si alguno de estos escritores llega a escuchar este episodio, no sé si lo escucharán, pero realmente no tengo nada en contra de ellos, pero sí espero que en algún momento ellos entiendan este punto de vista y no repitan este error, porque sí, pues está jugando con el trabajo de las personas, con el crédito que les corresponde. Entonces, ojalá en algún momento lo entiendan, entren en conciencia. Este episodio no es un episodio de guerra, ni mucho menos. Yo no tengo nada en contra de ellos. De hecho, a la mayoría no los conozco. ¿No? Entonces, todo bien por ahí.
pero sí sería bueno que en algún momento llegaran a tener esta conciencia y digan, mira, sí, nos equivocamos, ¿verdad? Pero bueno, se vale soñar, ¿qué? ¿Verdad? Pero bueno, como sea. Eso por ahí sí les voy a dejar las 3 recomendaciones. Estoy aquí caminando en mi biblioteca, entonces para seleccionar aquí los textos y voy a seleccionar los siguientes. Voy a volver a recomendar algo de literatura japonesa, concretamente Los amantes suicidas de Sonesaki, de Monsaemon. Chikamatsu Monsaemon es el nombre completo. Es de la editorial Satori y el título en general se llama Los amantes suicidas de Sonesaki y otras piezas. Esto es teatro. Lamentablemente, bueno, ya no lo mencioné en el desarrollo del episodio, pero lo menciono aquí. Los dramaturgos también son muy marginados porque casi nadie lee dramaturgia. Entonces aquí yo recomiendo dramaturgia. ¿Verdad? La traducción está a cargo de Yoko Ogihara y Fernando Cordobés. También otros 2 traductores súper buenos. Y la introducción la hace Carlos Rubio. Él es experto en todo lo que es la literatura japonesa, entonces vale mucho la pena leer los estudios que él ha hecho. No confundir este Carlos Rubio con un escritor de aquí de Costa Rica, son diferentes. Para los de Costa Rica, los que nos, ¿verdad? Que escuchen este episodio son diferentes, ¿verdad? Por si acaso, porque se llaman igual, pero bueno, este texto es súper bueno, ver el teatro japonés, especialmente de Monsaemon. ¿Por qué? Porque Monsaemon es llamado el Shakespeare japonés. Entonces, no porque sea llamado así, ya vale la pena leerlo, sino porque es de una calidad muy alta. Es un teatro muy, muy exquisito. Entonces, los insto a todos los que les guste teatro, conseguirse este volumen que trae Los amantes de suicidas de Sonesaki. Y creo que son 2 o 3 obras de teatro más. Bueno, aquí tengo el índice, entonces podría fijarme cuáles son las otras. La herencia de los Soga y las batallas de Koxinga. Esas son las otras 2 obras que trae, aparte de Los amantes de Sonetsaki. Luego les voy a recomendar Bibliomanía. Bibliomanía es un manga. ¿Y por qué voy a recomendar un manga? Porque también dentro de las personas que son marginadas y que de hecho dicen, eso no es literatura, eso no es de alto valor o algo así por el estilo, son todos los mangakas. Hay que acordarnos que el manga, los cómics, las novelas gráficas pertenecen a la categoría de literatura híbrida. Es decir, es la mezcla de literatura tradicional, o sea, puro texto, con imágenes, ¿verdad? En este caso hay diferentes tipos de literatura híbrida, pero este es el más común, cuando la imagen complementa al texto y el texto complementa la imagen. En el caso del manga y del cómic, la imagen tiene más peso que el texto, pero el texto sigue siendo importante. Y bueno, Bibliomanía es un texto que a mí me costó conseguirlo. Lo conseguí en una página aquí de Costa Rica, una tienda online que se llama, creo que es Camina o Canima, algo así. Ahí después puedo poner bien el nombre en el comentario de la descripción del video, del episodio. Y bueno, el arte es de Machiro y la historia es de Obaru. Y Bibliomanía es prácticamente, se basa en una especie de Alicia en el País de las Maravillas, infernal, si se quiere, donde la protagonista tiene que pasar por diferentes puertas, donde hay diferentes mundos, cambia el arte respecto al mundo, es decir, el arte es totalmente diferente para expresar lo que ese mundo es en realidad, y bueno, es una joya. No voy a contar más para no hacer ningún spoiler, pero es una joya completa. Y bueno, estoy muy japonés hoy. Realmente estoy muy japonés, pero me voy a ir ahora a otra latitud. Me voy a ir ahora con Mark Z. Danielewski, justamente con La Casa de las Hojas, o el título original, que se llama House of Leaves, que tiene una introducción de Johnny Trant. Y bueno, ¿por qué recomiendo este texto? Este texto es muy especial. ¿Por qué? Porque pertenece al tipo de literatura ergódica, es decir, la literatura de juegos. Entonces, este texto, si lo logran conseguir, deben entender que es un texto que ya per se los va a retar a leerlo.
porque no es un texto que está simplemente escrito de forma tradicional. Es un texto que mezcla el cubismo, que mezcla el surrealismo, mezcla la novela negra, mezcla un montón de formatos. Tiene imágenes, tiene... por ejemplo, hay un episodio que es un pentagrama vacío y el siguiente es un pentagrama con unas notas musicales. Y eso es parte de la novela, ¿verdad? Entonces, es un texto que demanda bastante atención y bastante compromiso por parte del lector. Los insto a que lo lean porque realmente vale mucho la pena. Hace tiempo nadie hacía algo así. Y bueno, me alegra que Danielewski se haya atrevido a eso porque es un texto de muy buena calidad. O sea, este tipo de textos, cuando alguien los hace, o le sale pésimo o le sale muy bien. Y en el caso de Danielewski le salió muy bien. Realmente es un texto de muy buena calidad. Ustedes pueden buscarlo en internet para que vean más o menos el interior del texto y ustedes vean la locura de texto que es, que para mí eso es magnífico, ¿verdad? La literatura ergódica se caracteriza por eso. Así que, bueno, esas son mis 3 recomendaciones. Llegaríamos hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Ah, bueno, una cosa que quería agregar. Decidí mencionar esta tercera recomendación porque este tipo de literatura, o la literatura que es compleja, en este sentido, que cambia mucho la estructura, algunas veces la gente la rechaza o no la ve como literatura como tal. Solo en la vanguardia se le daba el aprecio que realmente merece. Y pues es parte de la literatura que muchas veces se hace como menos, pero de menos no tiene nada. Ahora sí, el cierre verdadero. Eso sería. Espero que les haya gustado el episodio y entonces nos estaríamos escuchando en el siguiente episodio de La Cabina de Delfos.